Dr. Fire. Este lunes 14 de noviembre, el cielo nocturno brillará más que nunca gracias al fenómeno conocido como superluna, que significa, en números, podremos ver al único satélite natural de la Tierra un 14% más grande y un 30% más luminoso que una luna llena promedio. Un fenómeno que prácticamente podremos ver una vez en la vida, ya que será la luna más grande de los últimos 70 años. La última vez que la luna estuvo tan cerca de la Tierra fue el 26 de enero de 1948. Este fenómeno astronómico no se volverá a repetir hasta el 25 de noviembre de 2034. La superluna se explica gracias a la órbita elíptica de la Luna. Nuestro satélite se encontrará en el punto de su órbita más cercano a la Tierra, el llamado perigeo, 48.280 kilómetros más cerca que cuando se encuentra en el punto más lejano, denominado apogeo. Se recomienda observarla especialmente a su salida, ya que debido a la llamada ilusión lunar, se apreciará más grande cerca del horizonte. El término superluna fue acuñado por el astrólogo Richard Noll en 1979, quien además argumentó que 3 días después de producido el fenómeno, la Tierra está más sujeta a desastres naturales como terremotos y actividades volcánicas debido a la mayor fuerza gravitacional de la Luna. Se dice que las superlunas suelen provocar mayores fuerzas de marea de hasta 37% más intensas. Pero ¿puede un fenómeno tan hermoso provocar indeseables problemas? Muchos se preguntan qué secretos y profecías anunciaría esta superluna, la más grande en 70 años. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, junto a Dr. File, describiremos los alcances de este fenómeno. Considerar 2 aspectos fundamentales, Ignacio, sobre la superluna que se va a vivir ahora el 14 de noviembre. El hecho de que hay 2 grandes visiones para interpretar a la superluna. Una es la visión científica, que vamos a ver, pero otra es la visión apocalíptica, bíblica, que también vamos a conocer. No me asuste, Doc. Ambas visiones, bueno, tienen algo que decir sobre la superluna que vamos a presenciar. Ahora, dentro de estas 2 visiones, algo tienen en común estas 2 visiones, Ignacio, que en realidad, para ambas visiones, aunque unos lo digan u otros no lo reconozcan, la luna es un verdadero misterio del universo, un misterio de la vida en la Tierra. Por lo tanto, constituye también la luna, para ambas visiones, tanto la científica como la apocalíptica, un misterio. Y al mismo tiempo, una de las 3 grandes fuerzas cósmicas que recibe la Tierra desde el firmamento, junto al Sol y junto a la energía que viene del centro de la galaxia. La Luna, bueno, está ahí para comenzar a hablar, en este caso, de la visión científica, Ignacio, de la visión que nos deja los datos duros de la ciencia. La visión tradicional clásica versus el gran enigma que descubrimos a través de otras fuentes. Doc, pero, a ver, vamos al origen de esta historia. ¿Cómo se formó la Luna? Es importante conocerlo eso para conocer un poco las fases de la Luna, pero la formación de la Luna. Mira, dentro de los ámbitos científicos hay al menos 4 grandes teorías o hipótesis que buscan explicar la formación de la Luna. La primera de ellas es la hipótesis del impacto, es decir, hace más o menos unos 4.000 millones de años, un objeto muy grande, pero claro, del séptimo
digamos, una séptima parte de la Tierra habría chocado con la Tierra y de ese choque se habría desprendido un pedazo y habría quedado girando en torno a esta masa mayor que es la Tierra. Por lo tanto, la teoría del impacto es la primera que busca darle una explicación a la formación tremendamente misteriosa de la Luna, Ignacio. Pero también existe la hipótesis de la llamada acreción binaria, es decir, donde la Tierra y la Luna nacieron simultáneamente de la misma materia que giraba en torno del Sol. Es decir, se va formando la Tierra, pero al mismo tiempo se va formando la Luna. Existe también una tercera visión que es la hipótesis de la fisión, donde cuenta o contaría que la Tierra hace 4.500 millones de años de alguna forma explotó, generó un gran volcán de alguna forma que desprendió con la fuerza centrífuga un pedazo de tierra que quedó girando en torno de la Tierra y que formó la Luna. Qué increíble, Doc, y qué impresionante las imágenes. Estamos viendo un verdadero espectáculo que grafica parte de lo que usted nos explica, Doc, hasta ahora de la noche. Y desde ya, bueno, esas son las hipótesis. Existe una cuarta hipótesis que en realidad la Luna era otro objeto galáctico que pasó cerca de la Tierra y quedó amarrada a la Tierra gravitatoriamente. Por lo tanto, cuando uno habla de la Luna en términos científicos, querido Ignacio, la primera dificultad es definir con claridad cuál fue su origen. ¿Es muy difícil casarse con alguna de esas teorías, Doc, más que con otra? En realidad depende del consenso, Ignacio. Y hoy día hay un mayor consenso con la teoría del impacto, es decir, que un objeto, una séptima, digamos, un tamaño, un séptimo de la Tierra habría chocado con la Tierra y de ese impacto habría quedado un material girando en torno de la Luna. Eso es lo que hoy día causa de alguna forma mayor aceptación, pero sigue siendo un misterio de la ciencia la Luna, Ignacio. Esa teoría siempre en el contexto de los científicos. Así es. Estamos en el mundo de los científicos. También, cuando uno comienza a observar ciertas cosas, por ejemplo, uno entra en desentrañar lo misterioso. Primero, las 8 fases de la Luna. La Luna comienza con una luna negra o nueva. Después llega a una luna visible, la cuarta creciente, la luna creciente y la luna llena. Después viene la luna gibosa, después viene la luna cuarto menguante y menguante. Por lo tanto, 8 grandes fases de la Luna. Ahora, mira, entre las cosas muy relevantes de la Luna y que son un verdadero enigma de la ciencia, es su movimiento y su órbita. Recuerda que es una gran maestra la Luna. Y lo primero que uno tiene que recordar, que nos muestra siempre una misma cara, Ignacio. Eso es tremendamente enigmático porque, claro, científicamente nos muestra una cara porque su rotación en torno de la Tierra dura 28 días, al mismo tiempo que su rotación sobre sí misma dura 28 días. En consecuencia, solamente nos va mostrando una sola cara. Mira, Ignacio, uno podría decir que esas son coincidencias físicas astronómicas. Increíble, como decía aquí el gran álbum que hay detrás, Doc, del lado oscuro de la Luna. Y ahí, entre las cosas que hay, porque, mira, que quede la Luna girando cada 28 días sobre su propio eje y sobre la Tierra, es una coincidencia cósmica, Ignacio, ¿ya? Pero es así. Ahora, a partir de esta única cara, porque nos muestra siempre una cara, hay una gran enseñanza, al menos para quien hace un poquito de investigación, que de alguna forma nos enseña el primer paso de la sabiduría a la Luna. Porque el primer paso de la sabiduría es saber que detrás de una cara visible hay una cara oculta. Hay una cara oculta, Ignacio. Doc, ¿qué es exactamente la superluna? ¿Qué viviremos exactamente el próximo día lunes? Y de no estar atentos, ese fenómeno
no podremos entenderlo hasta el año 2034. A la vuelta, hacemos un breve alto, hacemos Mentiras Verdaderas, noche de viernes, la superluna hoy. Vamos y volvemos. Hoy conocemos no solo la historia de la superluna, sino que también los secretos, los misterios, el enigma de el llamado satélite natural de la Tierra. Ignacio, entrando de lleno en la superluna, pero considerando lo señalado inicialmente, que desde el punto de vista de la ciencia, igualmente la luna es un gran misterio, uno tiene que decir que la superluna que va a morir el 14 de noviembre es, en palabra bastante sencilla, el momento en su órbita elíptica donde la luna está más cercana a la Tierra. Qué concepto que escuchamos, además parte de ese álbum fundamental de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, porque hoy día también conocemos el lado oscuro de la luna, Doc. Y vamos a conocer a la superluna del Apocalipsis, Ignacio. Pero para la ciencia es eso. Y la superluna, uno tiene que decirlo, este nombre de superluna lo inventó un astrólogo estadounidense llamado Richard Knoll en 1979. Él fue el que acuñó el concepto para referirse a esta luna, luna llena, en este caso, que es una de las fases, de las 8 fases de la luna, o también la superluna puede ser la luna negra o la luna la luna negra, que es la primera luna, de ahí comienza el crecimiento de la luz. Entonces, es el momento en que está más cercana. Lo particular de este momento para la ciencia es simplemente eso, que va a estar cerca de la Tierra. En realidad, no tiene ninguna relevancia, no hay ningún peligro. Es verdad que la luna afecta, por ejemplo, las mareas. Doc, deme un segundo, porque estamos aprovechando esta imagen que es muy interesante, donde vemos el fenómeno que vamos a experimentar el próximo día lunes. La luna la vamos a poder ver un 14% más grande de lo habitual, y ahí podemos ver una gráfica que nos entrega, digamos, sin duda alguna, el fenómeno que vamos a experimentar. Y un 30% más brillante. Eso es, pero es un fenómeno para la ciencia, un fenómeno usual, afecta un poco las mareas, pero no hay ninguna relación, según la ciencia, entre la superluna y alguna catástrofe como un terremoto o una erupción volcánica. Eso está descartado por la ciencia. O sea, la gente que piensa que este crecimiento de la luna es un presagio de una mala noticia, de una catástrofe, no es así. Para la ciencia, para la astronomía, no. Es un fenómeno usual que no tiene ninguna, digamos, mayor injerencia. Es verdad que hay una relación entre el acercamiento de la luna con las mareas, pero la verdad que para la ciencia, como lo dice una astrónoma que se llama Michelle Thaler, astrónoma de la NASA, es simplemente un fenómeno donde nadie tiene que inquietarse, Ignacio. ¿Vamos a esa declaración? Vamos a ver. Well, you know, the supermoon for us is kind of a fun chance to talk about the changes in the sky, observing the universe. As scientists, we like to observe the moon from a little bit closer up. And right now we have LRO, the Lunar Reconnaissance Orbiter, a spacecraft actually orbiting the moon. And we're taking these incredible high-resolution pictures of the entire lunar surface. We can actually see the Apollo landing sites. We can see the footprints that the astronauts left. We're doing all kinds of explorations of things like the poles. The polar regions of the moon have craters in them that never see the sunlight. They're actually dark all the time. And even though we can't take very good images because they're dark, we've been bouncing lasers down. We've been actually exploring the topography, the shape of these craters. And we think there might even be quite a bit of ice trapped below the lunar soil in these permanently shadowed craters. So I would have to say that as a scientist, the supermoon is a fun chance for us to talk about the moon. Get out, think about the moon, observe the changes you see. The actual scientific research that NASA is doing. Desde el punto de vista astronómico, entonces, Ignacio, es un fenómeno usual. Ahora bien, hay que señalar que esta es la segunda superluna de 3 superlunas que se van a... Bueno, una se vivió el 16 de octubre, la del 14 de noviembre, que va a ser la más cercana de las superlunas, y
El 14 de diciembre va a haber otra superluna, Ignacio. Ah, mira. Ahora, de esas tres... Todas muy seguidas. Todas muy seguidas, esto es astronómico. Ahora, la luna del 14 de noviembre va a ser de todas ellas la más cercana de todas. Por lo tanto, va a ser la más cercana del siglo XX, o sea, del siglo XXI, en lo que va del siglo XXI. Y otra similar ocurrió particularmente en 1948, particularmente el 26 de enero de 1948, tuvo efecto otro fenómeno como el que vamos a vivir y observar ahora el 14 de noviembre. Por lo tanto, la última superluna ocurrió hace 68 años, Ignacio. Eso es así. Por lo tanto, para todos los amigos en casa... Este lunes es clave. Es clave, Ignacio. ¿Por qué? Porque primero se han ido, para todos los astrónomos aficionados, para todos los astrónomos profesionales, es un buen momento para sacarle fotos alta definición a la luna. Y un buen momento, Doc, para sacar la vuelta. El lunes damos permiso a los ustedes ausentes a su lugar de trabajo y a los estudiantes para que hagan la cimarra. Porque este fenómeno no lo vivimos en 70 años casi. Exactamente en 70. Ahora, ojo. Durante el año hay muchas superlunas, Ignacio. Lo que pasa es que esta tiene esa significación que es el último acontecimiento así hace 68 años. Importante, Doc, lo que nos dice, porque vivimos tan pegados mirando la pantallita del celular que no estamos observando nuestro entorno. Esta invitación para el día lunes es clave, es apagar el aparatito y salir a observar esta superluna. Y también, buen momento, y como lo están organizando, bueno, muchos grupos se organizan para ir a celebrar, hacer ceremonias bajo la luna, bailar bajo la luna. Eso va a ocurrir, Ignacio, y en muchas partes del mundo. Es ancestral. Es ancestral y se ocupa esta superluna para eso. La próxima va a ser en el año 2034, como tú lo dijiste, 25 de noviembre del 2034. Doc, en ese sentido, generándose este nivel de expectación, de expectativa, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Dónde hay que ir a verla? ¿Cuál es el horario indicado? ¿Cuál es la mejor posición? ¿Cuál es geográficamente la zona más despejada? Bueno, se va a ver en todas partes en términos bastante generales, pero lo ideal es salir fuera de lugares con mucha luminosidad, es decir, fuera de las grandes ciudades. Fuera de las grandes ciudades. Y el momento quizá más esperado es cuando justo va saliendo del horizonte, porque ahí se aprecia la magnitud de la superluna. Buen momento entonces para todos estos, amigos que quieran salir con las pololas, con las señoras, con las mujeres, porque, se presta también para regalarle la luna, así que es un momento bastante adecuado. Otro momento para otra cosa es para tratar de observar, las formas que se observan en la luna, porque en realidad, eso es una cosa que se llama la pareidolia, es decir, a partir de unas señales luminosas que nos entran, uno puede decir, mira, se forma tal figura o se forma tal otra figura. En el caso de la luna, muchos ven, por ejemplo, un conejo, otros ven, por ejemplo, una cara, otros ven un hombre y una mujer besándose. ¿Todo eso tiene significado, Doc? Tiene significado simplemente subjetivo. Como te decía, es una pareidolia, es decir, un fenómeno psicológico donde un estímulo luminoso vago uno lo interpreta de una determinada manera, pero científicamente no es. Pero igual sirve para poder decir, mira, ahí hay un conejo. Hay algunos que ven un conejo claramente, por cierto. Entonces, eso es, en términos bastante generales, lo que ocurre y va a ocurrir este 14 de noviembre. Fenómeno similar ocurrido hace 68 años y que se va a repetir en el año 2034. Y durante el año, en realidad, siempre hay superlunas, Ignacio. A veces 3 hasta 6 superlunas. Así que para la ciencia es un fenómeno usual, Ignacio. No tiene nada del otro mundo, pero sí
es bueno para los observadores, para, bueno, recordar algunos misterios de la luna, como por ejemplo que al año hay 13 lunas llenas, cada 28 días, ojo, fíjate, 28 días se demora, en términos relativos, son 27 y tanto, 28 días se demora en dar una vuelta sobre sí misma, 28 días se demora en dar una vuelta sobre la Tierra, 28 días, de alguna forma, hay una luna llena. Son pequeños misterios de la luna. También, recordar también a nivel científico la posición de la luna con respecto del Sol. La luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero está a una distancia 400 veces más lejana que el Sol proporcionalmente, con tal de que para los eclipses... La luna está muchísimo más lejos que el Sol de la Tierra. Y también para los eclipses justo la luna tapa el diámetro del Sol. Eso es muy misterioso, Ignacio. Que sea tan perfecto. Que sea tan perfecto. Y otro de los grandes misterios científicos de la Luna es que es muy grande para, digamos, la fuerza de gravedad que tiene. Por eso algunos han postulado que en realidad la Luna es hueca. Entonces, son relevantes. Y es muy, en todo caso científicamente, muy importante, porque la Luna frena a la Tierra, la rotación de la Tierra, de tal manera que si no hubiese Luna, el día en la Tierra duraría 6 horas, Ignacio. ¿Solo 6 horas? Solo 6 horas sin Luna. Entonces, o sea, viviríamos prácticamente en una noche eterna. Así como tú lo dijiste. Entonces, uno tiene que recordar que sea lo que sea desde el punto de vista de la ciencia, la Luna sigue siendo un misterio científico, Ignacio, y al mismo tiempo la vida en la Tierra depende sobre todo de su influencia, de la influencia del Sol y, por cierto, de la influencia de la energía que viene del centro de la galaxia al cual estamos gravitatoriamente conectados. Pero son ámbitos de la ciencia. No hay ningún peligro mayor según esta visión. Pero hay una visión que es la visión que uno la podría bautizar como la superluna del Apocalipsis, Ignacio. A ver, Doc, ¿de qué estamos hablando? Eso es otra cosa, Ignacio. Entonces, a uno le corresponde, porque así como hay científicos y muchos la van a pasar bien, etcétera, también hay muchos que han analizado esta superluna desde una visión, mira, sobre todo desde una visión apocalíptica bíblica. Y a mí me corresponde mostrar ambas visiones y que los amigos en casa saquen las conclusiones, Ignacio. O sea, Doc, partamos por ahí. ¿Es esta superluna otra señal del apocalipsis bíblico? ¿Se podría entender como tal? Se podría entender como tal, Ignacio, porque según lo que nosotros hemos interpretado a lo largo de los años que han pasado, nosotros particularmente el 28 de septiembre del año 2015, con la cuarta luna roja, nosotros, según esta lectura, habríamos entrado en todo lo que son los 7 años de la gran tribulación, Ignacio. Por lo tanto, cuando uno lee la superluna en código bíblico, uno está frente a algo bastante más inquietante de lo que uno se imagina, porque uno lo lee desde un punto de vista, mira, astrológico. Una cosa es la ciencia astronómica y otra cosa es la astrología. Y la astrología es una disciplina que de alguna forma estudia los fenómenos del cielo, pero bajo sistemas de adivinación donde lo que ocurre arriba te influye a ti directamente. Para la ciencia, la luna no te influye en nada. Pero para la astrología y particularmente para estas lecturas bíblicas de los acontecimientos, como vamos a ver, uno puede hacer perfectamente esta luna
esta superluna es la superluna del Apocalipsis y de la gran tribulación. Por lo tanto, a mí me corresponde mostrar estos antecedentes y, como te digo, reitero para que la gente entienda bien, pues, Ignacio, hay una visión científica y la visión que vamos a ver ahora a partir de la lectura, sobre todo, de ciertos pasajes bíblicos, Ignacio, porque la Biblia se ha cumplido y en este sentido también se ha agotado. Pero vamos a ver cómo se está cumpliendo, Ignacio. Son estas, al menos, consideraciones iniciales. Pero entre las consideraciones iniciales de esta primera visión, uno tiene que recordar lo siguiente, que muchos, intérpretes, sobre todo bíblicos, están asumiendo que la superluna va a venir acompañado, es una señal del espacio, de los cielos, que va a venir acompañado de terremotos, erupciones volcánicas, desastres naturales. Es decir, estamos dentro de un apocalipsis que están, según muchos, llamando a tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vendrían cosas, propiamente tal, de la tribulación que se está viviendo. A tal grado que existe una de estas, personas que se llama Glenda Jackson. ¿Quién es Glenda Jackson? Glenda Jackson es una supuesta profetisa estadounidense que habría sido tocada por la mano de Dios y habría tenido un contacto directo con Dios. Cuando se le pregunta a ella, y esto va a resumir y nos va a introducir en el tema apocalíptico de la superluna, cuando se le pregunta a ella, ¿qué es lo que viene? Ella anuncia catástrofes bíblicas y tiempos de prueba. Vamos a la declaración y nos metemos de lleno porque también Donald Trump aparece en escena, Ignacio. ¿Vamos a la declaración? Donald Trump. Así es, Ignacio. Vamos a ir viéndola. Vamos a ver. ¿Qué clase de tiempos vienen en tu opinión? Horribles tiempos. Tiempos tales como la Biblia dice, tiempos como nunca jamás. Los terremotos, todo eso se van a intensificar. Pero no debemos temer. Debemos conocer la voz de Dios. Vamos a vivir sobrenaturalmente. No vamos a vivir como vive el mundo, vamos a vivir sobrenaturalmente. Dios me lo mostró como lo hicieron en el desierto, como lo hizo en los días en que Jesús caminó sobre la tierra. Debemos creer. Si no podemos creer, no vamos a lograrlo. Vamos a vivir sobrenaturalmente. Eso es lo que pronostica Glenda Jackson. Y uno tiene que decir que esto es simplemente una declaración, que influye, no solamente esa, sino que hay muchísimos, millones de cristianos, sobre todo evangélicos, cristianos. Los católicos en realidad son más escépticos hoy en día, pero muchísimas personas en Estados Unidos que ven esta superluna y lo que viene y lo que se está viviendo como una señal, señales de la gran tribulación, tiempos de pruebas para el ser humano. En este sentido, uno tiene que recordar, Ignacio, que todo lo que fue la tetrada de lunas rojas que vivimos entre el año 2014 y el año 2015 y que concluyó particularmente el 28 de septiembre del año 2015, donde tuvo efecto el eclipse lunar, es decir, la sombra de la Tierra tapa la luna y se genera este efecto que para muchos es la luna de sangre. Pues bien, ¿te acuerdas hace ya más de un año, Ignacio, que hicimos aquel capítulo, aquel episodio y que en código bíblico marcaba el inicio de la gran tribulación? Porque ahí está la gracia. Cuando uno comienza a leer ciertas señales de lo que ocurrió, como por ejemplo en Jael 2:31, el sol se volverá oscuro y la luna se convertirá en sangre antes que venga el grande y terrible día del Señor. Luna roja.
Después, otro pasaje, cuando el Cordero abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, que también ocurrió en su momento dado atrás, y el sol se puso negro como vestido de luto, y la luna se tiñó como de sangre. Apocalipsis 6:12. Entonces, a partir de estas lecturas que nosotros oportunamente hicimos hace un año, uno podría decir perfectamente que estamos viviendo los tiempos de la gran tribulación, que dura 7 años y que recién ha pasado un año. Por lo tanto, esta superluna vendría a ser la superluna del Apocalipsis. En consecuencia, uno tiene que recordar cuáles son las características de este tiempo, según en esta interpretación bíblica. Tiempos de pruebas. Son 7 años de hambruna, de disturbios, crímenes de todo tipo, catástrofes naturales, persecuciones sanguinarias, de alguna forma una especie de horror en la tierra. Y claro, cuando uno tiene la visión global y comienza a observar lo que está ocurriendo en el mundo, bueno, la Biblia, para quien habla, ahí está, se cumple la visión global. Estamos en muchos tiempos, en hambruna, claro, más de 3 millones de personas mueren de hambre al año, Ignacio. Tiempos de guerra, la tercera guerra mundial desatada en partes de todo lo que es Siria, donde participan más de 5 naciones y una treintena indirectamente financiando al Estado Islámico. Entonces, uno comienza a observar todo esto y comienza a observar, bueno, que en código bíblico, bueno, perfectamente se puede aplicar a estos momentos que estamos viviendo. Se recuerda también, bueno, la espada llegaría a las tierras de Israel en su momento dado, aquel 28 de septiembre del año 2015, Israel, acuérdate, al menos tiró una bombita a todo lo que era Siria en su momento dado. Eso era una clave. Entonces, nosotros en realidad, querido Ignacio, estamos bajo esta visión viviendo tiempos inmensamente difíciles que van a ir, digamos, permeando a todo un sector cristiano de influencia bíblica tremendamente importante, Ignacio. Se habla también de todo lo que es la Tercera Guerra Mundial. Se habla también de todas, bueno, los padecimientos que va a ir viviendo la población. Guerras civiles por ahí también. Y también la aparición del supuesto anticristo en la tierra, que va a ser el preludio final, después de 7 años, del regreso de Jesús a la tierra. Pero eso es lo que uno tiene. Doc, las señales apocalípticas de esta llamada superluna que vivimos el próximo día lunes, más detalles a la vuelta. Hacemos un breve alto, más mentiras verdaderas, noche de viernes junto a Dr. File. Vamos y volvemos. Por un lado, la ciencia indica que esto no implica nada más que un espectáculo astronómico. Sin embargo, hay una visión apocalíptica que nos muestra que esta luna, esta superluna, es una señal más de nuevos procesos, nuevos cambios y algunas malas noticias. Así es. Considerando entonces que se estaría en los 7 años de la gran tribulación, iniciadas con la cuarta luna del 28 de septiembre del año 2015, podemos hacer ahora la lectura de la superluna que vamos a vivir. Y voy a ir poniendo sobre la mesa los antecedentes y las interpretaciones que se hacen a partir de los textos bíblicos, ¿ya? Entonces, vamos a tener, ojo, 3 superlunas, la del 16, la que tuvimos el 16 de noviembre. El próximo lunes 14. Y la del 14 de diciembre. Pero esta superluna es especial, Ignacio, para la interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque la última superluna o una luna similar ocurrió el 14 de mayo, 14 de mayo
de 1948, aquel año, aquel día, el Estado de Israel, digamos, aparece la independencia del Estado de Israel. De alguna forma, Israel se transforma en Estado en 1948. Ojo, entre paréntesis, para que estas cosas coinciden siempre tienen que estar asociadas con el pueblo de Israel, con las fiestas. Las 4 lunas rojas coincidieron con fiestas judías en su momento dado, y en este caso, aparentemente sí. ¿Por qué? Porque el 14 de mayo de 1948 Israel se transformó en Estado. Entonces, ¿qué hace la interpretación bíblica? Bueno, son hace casi 70 años, aunque en realidad exactamente son 68 años. Bueno, la interpretación bíblica dice, hace 70 años ocurrió este fenómeno, y aquí comienza la clave, porque el número 70 y particularmente el número 7 es un número clave para la apocalíptica cristiana. Mentiras verdaderas, noche de viernes. Es la superluna, Doc. Entonces, Ignacio, la interpretación bíblica aproxima esos 68 años del establecimiento del Estado de Israel a 70 años. Hace 70 años, mira, han aparecido por muchas partes publicaciones que hablan de los 70 años de la luna roja, de la superluna, etc. Bueno, se aproxima, y esos son gajes del oficio de la interpretación astrológica bíblica, Ignacio. 70 años. Pero el 7 es la clave para comenzar a interpretar esto en código profético apocalíptico. ¿Por qué? Segundo elemento, Ignacio, uno tiene que recordar que la ceremonia en que Donald Trump va a asumir su mandato ocurre el 20 de enero del año 2017. ¿Qué pasa ese día? Ese día se inviste como presidente de los Estados Unidos. ¿Pero qué pasa en torno a lo que estamos discutiendo? ¿Hay un cruce? Vamos no por me parte, asuste, Ignacio. Doc, no me asuste. Aquí viene Trump y su destino apocalíptico, según esto. ¿Por qué? Porque entonces el 21 de enero del año 2007 va a ser el primer día de Trump como presidente en ejercicio de los Estados Unidos. De 2017. De 2017, el 21. Ahora, Donald Trump nació el 14 de junio del año 1946. De tal manera que cuando para el 21 de enero del año 2017, Donald Trump va a tener 70 años, 7 meses y 7 días, Ignacio. 7, 7, 7 son los códigos que hacen referencia a los códigos bíblicos que hacen referencia a este presidente de la República, porque el 7 es muy significativo, sobre todo en lo que es la Biblia hebrea, en la Torá. El 7 hace referencia a una letra que se llama Sayin o Sion, y que simboliza, en palabras bastante sencillas, el arma, la guerra, el hacha, un corte afilado. Es lo que estamos viendo. Es una señal de violencia. Es un arma, es un hacha, es un corte afilado, es podar, que se asocia con el número 7. Entonces Donald Trump, 70, 7, 7, bueno, guerra, guerra, guerra. Oiga, Doc. Arma, arma, arma. Ahora, ¿podemos ver nuevamente la imagen, señor director? Ahí está. Incluso se podría parecer algo al peinado de Donald Trump, Doc. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo, Ignacio, al menos como ese copete ahí. Pero eso es una interpretación más bien personal. Es una pareidolia, prácticamente, Una Ignacio. interpretación más bien personal. No la pongamos sobre la mesa, Doc. Solamente un lapsus. Por lo tanto, tomando esta relación apocalíptica, se va a todo lo que es un texto de Malaquías 4:4-5, donde aparece con mucha significación lo que es la letra Sayin o Sion. Ese texto, Ignacio, vale la pena leerlo
Pero, en un minuto, Ignacio. En un minuto, Ignacio. Vamos a hacer un breve alto. A la vuelta, revisamos ese texto que nos entrega claves precisas en torno a lo que estamos discutiendo desde la superluna hasta el arribo de Donald Trump como presidente electo ya de los Estados Unidos. Vamos al alto, noche de viernes en Mentiras Verdaderas, inquietantes temas a esta hora de la noche, vamos y volvemos. Doc, nos ponemos serios porque estamos llegando al tránsito final del tema que discutimos esta noche. La superluna que vivimos el próximo día lunes significa mucho más que un simple fenómeno astronómico. Estamos hablando de una profecía bíblica y que se involucra, según lo que hemos estado revisando, con el arribo de la figura de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Marcada por el número 7, que significa arma, que significa guerra, que significa hacha, que significa corte afilado, que significa podar. Y en este sentido, ese es el símbolo. Ese es el símbolo asociado con el 7, con su arribo al poder, y también con un pasaje de Malaquías que dice lo siguiente y que comienza con la letra Sayin o Sión. Recuerden la ley de Moisés, mi siervo, con la cual le mandé en Horeb. En Horeb es el monte Sinaí, acerca de todo Israel, hasta disposiciones reglamentarias y decisiones judiciales. Miren, dice en Malaquías, les envío a Elías, el profeta, antes de la venida del día de Jehová, grande e inspirador de temor. Donald Trump, según esta interpretación, sería un mensajero del Dios Jehová, un Dios inspirador de temor. Por lo tanto, también a partir de este pasaje relacionado con la letra Sión y con el 7 y con Donald Trump, todo el mundo cristiano en este sentido tiene que referirse a la ley de Moisés, que es la Torá, es el Antiguo Testamento. Se van a salvar en este sentido leyendo el Antiguo Testamento. Pero también hay otro pasaje que habla en Isaías y en Corintios sobre lo que se llaman los 7 espíritus de Dios. Y dice Isaías, también en esta relación, y sobre él tiene que asentarse el espíritu de Jehová, es decir, sobre Donald Trump tendría que asentarse el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poderío, el espíritu de conocimiento y del temor a Dios. Y en Corintios 2, 10, 4 dice, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas por Dios para derrumbar las cosas fuertemente atrincheradas. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Criticar cosas atrincheradas que le molestan a él, como en este caso la delincuencia de los latinos que llegan ahí, de los mexicanos, de muchos indocumentados. Por lo tanto, esto significa o significaría que se entra en tiempos de podar, de cortar con los vicios, la delincuencia, el ladronaje, el tráfico, la inmigración ilegal y otros tiempos de podar, de cortar los vicios, la delincuencia, el ladronaje en los Estados Unidos. Ya los habría preanunciado Donald Trump en la siguiente declaración. Si esto es así, las siguientes palabras de Trump hablarían de este acontecimiento que se podría llegar a vivir. ¿Son premonitorias? Podrían llegar a ser premonitorias, pero hacen referencia a esta número 7, a este cortar, a esta arma, cortar con algo. Veamos con qué. Vamos a ver. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. It's coming from all over South and Latin America, and it's coming probably from the Middle East. But we don't know, because we have no protection and we have no competence. We don't know what's happening. And it's got to stop. And it's got to stop fast. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. I will immediately terminate President Obama's illegal executive order on immigration. Immediately. Qué brutalidad, Doc. Yo lo único que le diría a Donald Trump es que nosotros estamos en paz aquí en Chile, en Sudamérica, y que no le llevamos ningún problema allá, por lo tanto, que no nos extienda esa muralla a nosotros, porque no le corresponde también a ser presidente recién electo. Sin embargo, Ignacio, igual con la superluna del 14 de noviembre de este 2016, y bajo esta interpretación bíblica, uno tiene que decir que continúan los tiempos de pruebas espirituales. Es posible también donde aparezcan muchas armas espirituales, donde las personas se tienen que proteger espiritualmente. Son tiempos de protegernos también frente a todas estas declaraciones de alguna forma que nos dividen. Beligerantes. Y son tiempos también donde muchas personas se van a enojar con lo malo, Ignacio, con los vicios que según muchos bajo esto tienen relación con el lado más oscuro de la realidad cósmica. Por lo tanto, bajo esta interpretación, la superluna es la superluna del Apocalipsis. La Biblia se va cumpliendo, Ignacio, pero al mismo tiempo se va agotando, Ignacio. El otro lado es el lado científico, donde uno va a poder ver tranquilamente, Ignacio, la superluna con amigos, con sus familiares. En todo caso, es lo que uno puede dejar sobre la mesa, que los amigos saquen sus conclusiones en casa y que esperemos aquí en nuestro país cultivemos la solidaridad, el amor, el compañerismo, las buenas relaciones, para que no nos lleguen esas palabras tan negativas, tan divisorias del otro lado del hemisferio de la Tierra. Doctor Fire.